Ahora sí, bendiciones mis amados hermanos en esta hermosa noche, donde una vez más nos encontramos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, a escuchar su instrucción de este día y a estar atento a su guianza. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus hogares, por sus familias, que en estos momentos se convierten en un lugar santo delante de nuestro Dios, donde enfocamos nuestros pensamientos y todas las cosas en las cosas del Señor, en la presencia del Señor. Damos gracias también por nuestro hermano Esdras, nuestro maestro Esdras, que en el día de hoy es quien estará teniendo la presentación del tema que vamos a tener. Y aprovechamos y excusamos a nuestro pastor que tiene un compromiso familiar que previamente estaba programado. Entonces, antes de continuar y dándole, como hemos dicho, la gracia al Señor y bendiciendo sus vidas, vamos a ponernos en sus manos a través de la oración para que su Espíritu Santo sea en medio nuestro. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te exaltamos. Señor, te damos gracias por este día, por esta semana laboral que ahora cierra, Señor. Gracias porque tú eres quien nos da las fuerzas, mi Dios. Tú eres quien organiza nuestras vidas, mi Dios, de tal manera que podamos tener este tiempo delante de ti, mi Dios. Queremos ofrendarte este tiempo, queremos pedirte que nos des las fuerzas, las energías, que nos dé el interés, mi Dios, y que nos abras el entendimiento, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar tu instrucción, como hemos dicho, Señor, para que podamos, mi Dios, andar con integridad delante de ti, Señor, para que podamos, Señor, agradarte a ti, Señor, con cada respirar, con todo lo que somos, Señor, con cada decisión, con todo, Señor, adorarte y honrarte a ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias por esta oportunidad donde tú estás en medio de nuestro, Señor, y donde tú, Señor, te mueves en nuestros hogares, Señor, que abren las puertas, mi Dios, que abre, Señor, para que tú entres. En el nombre de Jesús te presentamos todas estas cosas, te pedimos una unción muy especial para nuestro maestro Esdras, Señor, que no sea él y que no lo veamos a él, Señor, sino que te veamos a ti a través de él y lo veamos a él como un canal de bendición, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sí, acompáñenme, por favor, a leer los primeros, bueno, el completo, el Salmo 15, donde dice los versos del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya, bendita sea la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tener ahora una alabanza que de hecho es un himno donde nos invita a fijar nuestros ojos en nuestro Salvador Jesús. Amén. Así que vamos a pedirle a nuestro querido hermano Eddie que nos apoye. Amén. Escuchemos, hermanos. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias a Dios por que nos permite en este momento fijar nuestros ojos en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos entonces a pasar con nuestro hermano Esdras, quien tendrá el tema de hoy. Los temas que vamos a estar viendo, obviamente quizás no todo el día de hoy, son cuerpos glorificados, don de profecía y el don de lenguas. Entonces vamos a permitirle que él continúe con esta parte de la presentación del tema. Dios les bendiga. Tiene el micrófono apagado en todo caso, Edra, por si acaso. Ok, disculpen. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a comenzar orando. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de poder compartir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos guíes en todo lo que vamos a decir, que tú hables a través nuestro y que estas palabras, que este conversatorio, Señor, que esta reflexión sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bendiciones a todos. Les pido que me excusen. Estoy teniendo unos problemitas con la cámara. Creo que ya ahí se está viendo, pero a veces da problemita. Porque estoy un poquito afectado de un ratico para acá de mi voz. De manera que, pero creo que se va a entender con la ayuda de Dios y iremos mejorando. Vamos a tratar, como decía la hermana Alexandra, en la noche de hoy, vamos a hablar de 3 temas. Uno es cuerpos glorificados, sobre el don de profecía y sobre el don de lenguas. Vamos a ver estos 3 temas de una manera obviamente simplificada, sencilla, y luego posteriormente al final de la exposición ustedes van a encontrar alguna bibliografía y también le vamos a mandar, si no hoy, pues en el transcurso de las próximas horas,
los materiales, algunos materiales que hemos extraído para ilustrar mejor algunos puntos. Lo que quiero decir con esto es que no nos vamos a detener en cada punto, quizás con demasiada amplitud, pero sí lo suficiente para que sea entendible. Cuerpos glorificados. Antes de comenzar el tema, quisiera hacer este comentario sobre lo importante versus lo esencial. Lo importante versus lo esencial. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando tratamos algunos temas que pueden ser polémicos, que tienen diferentes vertientes, que tienen diferentes interpretaciones y diferentes opiniones, debemos pensar qué es importante y qué es esencial. Cada día más, a medida que voy envejeciendo y que van pasando los años, pienso cada vez más en qué es lo esencial de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe teológicamente rica, con muchas doctrinas, con doctrinas que tienen muchas vertientes y en algunos puntos tienen diferentes interpretaciones. Eso a veces es abrumador, porque uno quisiera pensar, verdad, que la fe cristiana es una cosa totalmente homogénea, que no tenemos diferencias, que todos opinamos lo mismo, que todos creemos lo mismo. Sin embargo, no es así. En algunos puntos, diferentes hermanos de diferentes corrientes de pensamiento, concilios, denominaciones, como queramos llamarle, pues opinamos diferente sobre algunos puntos, porque hay cosas que se prestan a interpretación. Y eso me hace pensar en qué es lo esencial y qué es lo importante. Todas las doctrinas cristianas son importantes. Es importante que nosotros conozcamos nuestra teología. Es importante que nosotros conozcamos qué creemos y que lo defendamos, que lo estudiemos y que estudiemos también lo que piensan nuestros hermanos de otras corrientes. Es importante conocer su doctrina, es importante dominar su doctrina. La Iglesia Evangélica Dominicana está haciendo un trabajo en que algunos de los hermanos de Avenida México hemos participado de mejorar, de ampliar, de tener una disciplina más acorde a estos tiempos, pero también se está haciendo y se va a hacer un trabajo sobre la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana, la doctrina cristiana de la Iglesia Evangélica Dominicana. Todo esto para que tengamos esta perspectiva. En algunas cosas tenemos diferencias, pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es en lo esencial. Y lo esencial de la fe cristiana es el amor, es el testimonio, es estar dispuesto a hacer las cosas y los sacrificios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que al final del capítulo 14, del capítulo 12, mostraré un camino más excelente y comienza a hablar del amor, porque la esencia de la fe cristiana es el amor. No importa cuánta teología sepamos de muchísimas otras cosas, si no tenemos amor, vamos a ser como címbalo que resuena, ¿verdad? No vamos a tener realmente la esencia. Dicho esto, hermanos, vamos a comenzar a hablar sobre los cuerpos glorificados. Dice el pasaje de Filipenses 3, del 20 al 21, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Filipenses 3, del 20 al 21. Otro pasaje que tiene que ver con esto dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, en 1 Corintios 15. Y el tercer pasaje que podemos mencionar es Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Todos estos pasajes conforman parte del contexto para hablar de los cuerpos glorificados.
¿Cuál es el contexto? El contexto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, durante el cual ocurrirá la resurrección de los muertos. A pesar de que hay diferentes corrientes de interpretación de la cronología de los últimos tiempos, como vimos en otro estudio hace ya varios meses, de todas formas, todas las cronologías incluyen la resurrección de los muertos, porque eso está muy claramente establecido en la palabra. Cuando el Señor venga, dice la palabra en Tesalonicenses que nosotros seremos los muertos en Cristo, que vendrán con el Señor, serán transformados, serán resucitados, y los que estén vivos serán transformados. Esa transformación consistirá en que nosotros tendremos un cuerpo glorificado que será semejante al cuerpo de Cristo, tal como es descrito en los evangelios. La resurrección del cuerpo demuestra que la existencia física ha sido parte importante del plan de Dios y que el cuerpo creado y diseñado tiene propósitos divinos y no es algo despreciable o esencialmente malo, como sostienen algunas filosofías y corrientes en la antigüedad. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que Dios tiene en sus planes resucitar nuestros cuerpos, quiere decir que el cuerpo es importante, que el cuerpo siempre ha sido una parte del plan de Dios. Dios creó una existencia física a Adán y Eva en el huerto del Edén, y el cuerpo era parte importante, vital de esa existencia. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y por eso vamos a tener nuevamente cuerpo, porque el cuerpo es parte del plan de Dios. Ahora, ¿qué no es un cuerpo glorificado? Un cuerpo glorificado no tiene que ver, esto puede parecer simpático, pero me he dado cuenta de que algunas personas piensan que el cuerpo glorificado tiene que ver con las características físicas, estéticas del cuerpo. Un cuerpo musculoso, atractivo, bien formado, con unos músculos, unos bíceps en el caso de los hombres, ¿verdad? En el caso de la mujer, unas piernas perfectas, de acuerdo a los estándares de belleza que tiene cada quien. Aunque no sabemos con precisión, porque la Biblia no entra en esos detalles, de si ese va a ser el caso, si eso está dentro del paquete, ¿verdad? Del cuerpo glorificado. La verdad es que pensamos que esos detalles de lo que hoy hablamos y conocemos como belleza física o estándar de belleza física no tiene mayor importancia frente al hecho de la funcionalidad y las condiciones de excelencia que esos cuerpos van a tener. Esos cuerpos recreados, resucitados por Dios, van a ser como Dios quiera que sean para cumplir sus propósitos. Y no sabemos si vamos a tener las mismas características de belleza o de perfeccionamiento de belleza física. Sí vamos a tener identidad, los vamos a conocer, pero yo pienso en lo personal que el tema de la belleza no es realmente lo importante. En la nueva realidad de la eternidad, en compañerismo con Cristo, no estaremos enfocados en el cuerpo en sí, sino en servirle y adorarle. Vamos a tener ese cuerpo glorificado, no para autosatisfacernos y para glorificarnos nosotros mismos. Ay, qué lindo soy, qué bonito, wow, sino para servir a Dios en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que nos menciona la palabra, que está en los planes del fin de estos tiempos. ¿Qué significa? ¿Qué es la glorificación? La glorificación es esa etapa final en el proceso de la redención en la que Cristo resucita a los muertos, como hemos dicho, de todos los creyentes, que reúne esos cuerpos con sus almas. Cuando nosotros morimos, vamos a nuestras almas, nuestro yo, nuestra identidad, nuestro ser, va a la presencia del Señor hasta el día de la resurrección. Eso creemos la mayoría de las iglesias protestantes. En la segunda venida, esas almas que murieron en Cristo van a venir con el Señor y el Señor va a crear nuevos cuerpos, va a resucitar los cuerpos, los va a renovar y se va a juntar nuevamente el alma con el cuerpo. Esos cuerpos van a ser cuerpos libres de pecado, perfectos, tal como el cuerpo de Cristo, semejante
al cuerpo, es lo que dice la palabra, semejante al cuerpo de cuando Él resucitó de entre los muertos. Parece que Cristo tenía un cuerpo físico. Él comió, Él bebió, Él le dijo a los discípulos, le dijo a Tomás, ven, tócame, mete la mano en mi costado, mete tu dedo en mis manos. O sea que había un cuerpo físico, pero con capacidades y perfecciones que no tenía su cuerpo anterior. ¿Cuáles son las características de ese cuerpo glorificado? Va a ser imperecedero, va a ser glorioso, va a ser fuerte y poderoso, va a ser espiritual. En lo que respecta a que va a ser imperecedero, quiere decir que ya no va a morir, que no se va a gastar, no se va a desgastar, ¿verdad? Nosotros adolecemos en esta vida que vivimos ahora de esa característica. Nuestro cuerpo se desgasta. Y todo el que tiene más de 40 años sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los muchachitos todavía piensan que van a estar siempre nuevecitos, pero los que tenemos unos añitos ya sabemos que el cuerpo se va desgastando. Va a ser glorioso, quiere decir que va a ser un cuerpo, dice en 1 Corintios 15, versículo 42 y los versículos siguientes están detallados estas características y dice que se siembran en deshonra, pero el cuerpo resucitará en gloria. Y ahí deshonra no quiere decir nada malo, sino que nuestro cuerpo en la situación actual, aunque estemos en las manos del Señor, nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado, la relación con Dios ha sido afectada por el pecado. Nosotros vivimos en una lucha contra la carne, ¿no? Tratando de obedecer a Dios por encima de nuestros deseos carnales con la ayuda del Espíritu Santo. Va a ser fuerte y poderoso. Vamos a tener, no nos vamos a cansar, no habrá debilidad, no habrá necesidad vamos a ser fuertes. Eso no quiere decir que vamos a ser una especie de superhéroes con Superman. No vamos a ser dioses, sí, pero vamos a tener cuerpos fuertes y cuerpos poderosos. Y va a ser espiritual. Y aquí alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué dice que va a ser espiritual? Si va a ser un cuerpo físico. Es bueno aclarar que en este caso el apóstol Pablo no está hablando de espiritual en el sentido de que será etéreo, sino de que va a ser un cuerpo sometido a la voluntad del Espíritu Santo. Va a tener una relación espiritual. Va a estar en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Nuestros movimientos, nuestro hacer, la manera en que lo que sirvamos, va a estar todo sometido a la voluntad de Dios y por eso va a ser un cuerpo celestial, espiritual, en ese sentido. Y dice, será un cuerpo físico sometido plenamente y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Tendremos un corazón sin distracciones y sin tentaciones, ni deseos engañosos y pecaminosos. Tendremos ambiciones santas y aspiraciones verdaderamente piadosas. Tendremos la habilidad de llevar a cabo todas estas cosas sin distracciones o fatiga alguna y podremos disfrutar las bondades de la creación física tal como Dios en un principio diseñó el mundo para que los disfrutáramos. Es decir, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, con esos cuerpos nuevos, nosotros vamos a poder vivir el plan de Dios como Dios realmente lo concibió desde el principio, ya sin la carga de la desobediencia y de la separación con Dios que produjo el pecado en el huerto del Edén. Esa es la parte fundamental, hermanos, sobre el tema de los cuerpos glorificados. Es una doctrina muy bien establecida en la teología cristiana y de la cual pues está sobre todo en ese pasaje de Corintios 15, que es lo que hemos estado estudiando los últimos meses. Primera de Corintios pues está bastante bien establecido. Hay personas que podrían pensar, pero yo creía que la vida
cuando uno se moría iba a ser ya en el cielo, en las nubes, flotando eternamente en espíritu y que no íbamos a tener, ¿no? Realmente eso no es lo que dice la palabra. La palabra habla de un nuevo cielo, de una tierra nueva, de una nueva Jerusalén, de una existencia física y que va a estar en armonía con Dios y vamos a servir a Dios en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a hablar del don de profecía y del don de lenguas, pero vamos a hablar primero a grandes rasgos del tema de los dones del Espíritu. El tema de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, pues exigiría varias horas para uno tratar de desarrollar ese tema, o varios días, varias clases. Hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del estudio de Primera de Corintios, estos temas y los hemos considerado. Pero queremos hacer esta pequeña introducción en sentido general. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son capacidades, habilidades que Dios le concede a los creyentes para capacitarnos, para los ministerios y para prácticas de vida que edifiquen al cuerpo de Cristo, es decir, que edifiquen a la iglesia, tanto cualitativa en su calidad, en su ser, como cuantitativamente, es decir, los dones son para los ministerios, son para el buen ejercicio de los diferentes ministerios que puedan existir en una congregación, en una iglesia, y eso, los ministerios sirven para evangelizar, tienen el fin último y principal de evangelizar, de hacer crecer el cuerpo, por eso hablo de cuantitativamente. Y servir en la sociedad humana, dice esta definición, para la gloria de Dios, y eso es muy importante. Ningún don, ninguna capacidad especial dada por el Señor, y todos tenemos una, al menos una, o más de una, es para nuestra propia satisfacción o para nuestra propia edificación única o glorificación, sino para la gloria de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de los dones? Lo hemos dicho: capacitación, crecimiento, edificación, evangelismo y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la vigencia de los dones? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Hay diferentes posiciones en el mundo cristiano sobre la vigencia de algunos dones. Existen dos corrientes principales: los cesacionistas y los continuistas. La corriente teológica cesacionista dice que algunos dones, por ejemplo, los dones espectaculares, milagros, lenguas, sanidades, profecía, en algún sentido, son dones que fueron dones para la primera etapa de la iglesia, son dones que se ejercieron durante la época apostólica, los primeros años de la iglesia, cumplieron una función específica, como veremos, pero que ya en esta época no tienen razón de ser y por lo tanto no están presentes como tales. Los continuistas dicen que no, que los dones, todos los dones que aparecen en el libro de Corintios, por ejemplo, en las listas de dones, que están en Romanos, en Efesios 4, en Corintios, en Romanos 12, en 1 Corintios 7, están vigentes. Todos están vigentes y todos se pueden ejercer y pueden aparecer en la iglesia. Dice este pasaje de 2 de Pedro, pasaje muy conocido: tenemos la palabra profética, ya entrando al don de profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, la profecía tiene un origen divino, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Efesios 2:20 dice que la profecía, también los apóstoles, son parte del fundamento, dice edificados, o
sea, la iglesia, los hermanos, todos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ese fundamento es la palabra, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Crearon los cimientos, por supuesto, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es la profecía? La profecía viene del griego profeteia, que significa proclamación de la mente y del consejo de Dios. Un profeta no es más que una persona que habla en nombre de Dios, en nombre de otro, en sentido general, pero en el caso de la fe cristiana, es uno que habla en nombre de Dios. La profesión de profeta en el Antiguo Testamento incluía la predicción. Siempre que pensamos en profecía, pensamos en predicción. Uno siempre piensa en el profeta como aquel que anuncia, que predice una cosa. Sin embargo, la función del profeta en el Antiguo Testamento era más amplia y trataba otros asuntos, como ustedes saben, y abordaba asuntos de carácter religioso, social, político, económico. Los profetas llamaban a la obediencia, hablaban en contra de la idolatría, le alaban las orejas al pueblo por el tema de la idolatría, invitaban al amor al prójimo, resaltaban los valores morales cuando el pueblo se había apartado de ellos, criticaban la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, los sobornos, los engaños de los comerciantes, entre otras cosas. Y se preocupaban por el cuidado de las viudas, los huérfanos, los pobres, etc. De manera que el mensaje del profeta no era solamente predecir lo que Dios iba a hacer, predecir el castigo de Dios o anunciar lo que iba a suceder con el pueblo, sino que el profeta era un mensajero que estaba ahí para redarguir, para exhortar, para llamar la atención en nombre de Dios. La profecía abarca dos cosas: la percepción y la proclamación. El profeta es una persona que ve más allá del terreno material y percibe la realidad de las cosas espirituales y divinas. Perdón, hermanos. El verdadero profeta percibe la voluntad de Dios o recibe la voluntad de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, y la proclama. Hay dos aspectos: el recibir eso y el proclamarlo. Si usted solamente lo recibe, si el profeta solamente lo recibía pero no lo decía, no estaba cumpliendo con su oficio de profeta. La proclamación abarca la predicción como la predicación, con el énfasis primordial en la última, en la predicación. De hecho, dicen algunos autores que la predicción no eran tanto los profetas que estaban enfocados en la predicción. Se menciona a Nahum y a Abdías como dos de los profetas que más estuvieron enfocados en predecir. Pero la parte de predicción de muchos de los profetas del Antiguo Testamento no era realmente la parte más significativa. Ya en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del don de profecía, ya el don de profecía en el Nuevo Testamento está relacionado con la edificación de los creyentes y la evangelización de los no convertidos. El don en el Nuevo Testamento es una capacidad inspirada por el Espíritu para percibir correctamente la voluntad divina, así como esta es revelada en su palabra, y para declarar el mensaje de Dios con claridad, a fin de que los salvos sean edificados en su fe y los perdidos sean traídos a la conversión. Ahí sigue el hilo, ¿verdad?, de la esencia de lo que es la profecía. Aunque esto es una capacidad dada por Dios especial, la esencia de la profecía sigue siendo lo mismo. Se recibe la revelación de Dios y transmite esa revelación. ¿Para qué? Para predicar el mensaje, para edificar, para llevar a la gente a que sea salvo y para que crezca en su fe también. La persona en el Nuevo Testamento a quien Dios usaba para ejercer ese don de profecía en la época del Nuevo Testamento lo hacía de una manera extática. Eso quiere decir en un estado de éxtasis. Es decir, por la influencia directa del Espíritu Santo, que iluminaba de manera sobrenatural su entendimiento,
ya que se trataba de mensajes de parte de Dios, no relacionados con la capacidad o el conocimiento que tuviese esa persona. Es decir, no procedían del estudio, sino que era una revelación directa. Nos explicamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que era el don de profecía, era una capacidad que Dios daba, y una persona que tuviera dicho don recibía directamente de Dios una iluminación para transmitir un mensaje que tenía que ver con la revelación, con la palabra de Dios, lo que luego se convertiría en la palabra de Dios escrita. Estamos hablando de una época en la que, bueno, lo veremos aquí más adelante, no existía todavía la palabra escrita. Esa persona estaba, cuando decimos un estado de éxtasis, eso no significa que la persona se montaba, como decimos normalmente los dominicanos, y que le daba un yello y que comenzaba o viraba los ojos. No, no estamos hablando de eso, sino que la persona entraba en un estado en que cosas que la persona no tenía por sí misma la capacidad de conocer y de revelar, esa persona lo transmitía. Esa persona podía no tener un gran conocimiento. Sin embargo, esa persona era usada como un instrumento de Dios para transmitir conocimiento, para transmitir exhortación, para transmitir revelación. En la época neotestamentaria, y eso lo tenemos en el punto aquí, dice justificación. ¿Por qué ese don? ¿Por qué había que tener un don de profecía? Porque en la época del Nuevo Testamento, la primera etapa, había situaciones cuyas respuestas no se podían encontrar mediante la consulta de las Escrituras, lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento. Acuérdense que muchos de los primeros cristianos eran judíos, pero no todos. Y aún no se había completado, no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento. Es decir, el grupo de libros que hoy consideramos como libros inspirados y que corresponden a los libros del Nuevo Testamento no existían, ni siquiera, algunos ni siquiera habían sido escritos todavía. Apenas estaba circulando la epístola de Tesalonicenses con muy poca circulación. Corintios, la primera de Corintios, donde se trata este tema, es una de las primeras epístolas también del apóstol Pablo. Y ese don, la práctica de ese don y las instrucciones directas que daban los apóstoles y las cartas de los apóstoles que existían hasta ese momento, eran las guías que tenían las primeras iglesias. Muy relacionado al don de profecía, era el don de discernimiento de espíritus, que está mencionado en las listas de los dones, porque el discernimiento de espíritus era el don que tenían algunos hermanos de confirmar que el mensaje que estaba recibiéndose a través de esa persona, era un mensaje que realmente venía de Dios. ¿Por qué? Porque había también espíritus. Acuérdense lo que dice el apóstol Juan: probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque hay espíritus engañadores. Acuérdense que la sociedad de Corinto era una sociedad con mucho paganismo, con muchas manifestaciones de religiones paganas, las que se llamaban religiones de misterio, religiones paganas que se practicaban en Grecia y en las zonas circundantes. Y es de presumir que a través de esas religiones el enemigo iba a tratar de mandar mensajes equivocados y revelaciones falsas a la iglesia. Por eso la importancia también del don de discernimiento de espíritus. Propósito del don de profecía, hermanos. Está implícito en muchas de las cosas que hemos dicho, ¿verdad? El apóstol Pablo deja claramente establecido que es dado como uno de los grandes ministerios de la iglesia y uno de los dones principales. Ustedes recordarán, y vamos a seguirlo viendo, la importancia fundamental que le da el apóstol Pablo a este don, porque era el don de enseñanza, era el don que transmitía la palabra, la revelación a la iglesia de manera fundamental. Aunque no el único, pero era el fundamental. Dice en Corintios 14:3, tres características que tiene el don
que tiene la profecía. Dice que debe edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Y creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Edificar, construir. Ese término viene de la construcción. Hay que edificar ese edificio de la fe, ese edificio de la iglesia, ese edificio de la iglesia como institución, como comunidad. Y la enseñanza que se recibía a través de la profecía servía para ir afianzando esos fundamentos, para ir creando ese edificio. La profecía también servía para exhortar, para llamar la atención, para redarguir, para poner las cosas en orden. Pero ese mensaje que venía de Dios a través del don de profecía también servía para consolar, servía para aliviar el dolor, servía para traer paz en las diferentes situaciones de la vida que estaban viviendo los hermanos de la iglesia primitiva. Edificar, exhortar y consolar. La profecía hoy en día, o su equivalente, la predicación, tiene esa misma función. Debe ser edificante, debe exhortar y debe también consolar. Pero también la profecía era para confrontar. La profecía también es un medio para confrontar a una persona o a una iglesia como un todo ante la realidad del pecado o de cualquier falta. A la gente no le gusta, no nos gusta que nos confronte. Yo he vivido la experiencia de alguna vez en nuestras iglesias de personas que dicen, fulano predica siempre dando boche. Ese mensaje está muy fuerte. ¿Qué es lo que tanto hablan de pecado? ¿Qué es lo que tanto le llaman a uno la atención? Porque no nos gusta, hermanos, que nos llamen la atención. Quisiéramos que siempre las predicaciones fueran de pasarnos paños, de decirnos qué buenos somos, de decirnos lo felices que debemos estar, de las bendiciones del Señor. Pero la profecía también es para confrontarnos cuando no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Algunas consideraciones sobre la profecía, sobre el don de la profecía. En el Nuevo Testamento, algunas consideraciones que hace el apóstol Pablo. Dice que la profecía debe ser juzgada. Eso está en 1 de Corintios 14, 29. Dice que los profetas hablen 2 o 3, que tiene que ver con el orden. Acuérdense que en la iglesia de Corinto había un desorden. Y dice que los demás juzguen. Y ahí hablamos del don de discernimiento, ¿verdad? Había quienes debían escuchar y debían juzgar si el mensaje que se estaba dando realmente era un mensaje que concordaba con el conocimiento de Dios que se tenía hasta ese momento. Las visiones o los sueños deben someterse al examen y ser comprobados por la palabra de Dios y por el Espíritu y por el testimonio del Espíritu Santo. Eso es válido, fue válido en esa época y es válido hoy en día. Todo mensaje que dice venir de la mano de Dios debe ser verificado, porque debemos probar los espíritus, como decía el apóstol Juan. Porque yo me pare un día en la iglesia y digo, el Señor me dijo tal y tal cosa. Hay un cuento famoso, ¿verdad? De una persona que se paró en una iglesia, fue donde un pastor, perdón, le dijo al pastor, pastor, el Señor me dijo que usted me va a regalar un dinero que yo necesito para hacer una diligencia que necesito con mi familia. El Señor me dijo que usted me va a dar ese dinero. El pastor le dijo, bueno, pero qué raro, hermano. Hay algo extraño porque yo estaba hablando con el Señor hace un momentico y él no me dijo nada a mí. Esto es un chiste, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar con eso es que debe ser juzgada. La profecía no es completa. 1 Corintios 13, 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, que todo conocimiento traído en ese momento de la iglesia, de la historia de la iglesia, era fragmentado, era una parte del conocimiento hasta que el canon de la escritura no estuviera completo, no estuviera cerrado.
todo ese conocimiento y aún el conocimiento que tenemos ahora es parcial, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de la mente de Dios. ¿Y quién puede conocer en su totalidad la mente de Dios? ¿Quién puede conocer para revelar la mente de Dios? Nuestras capacidades solamente nos permiten conocer en parte. Nadie puede venir a decir que ya tiene todo claro, ¿verdad? Todo ya lo tiene resuelto, sino que la profecía, el conocimiento nuestro es parcial, no es total. El don de profecía debía ejercerse decentemente y con orden. En 1 Corintios 14, 30, 32 al 40 nos habla de eso. Eso lo recordamos muy bien, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden. Como el apóstol Pablo sufrió con la situación de la iglesia de Corintios. Y el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre él. Es decir, que el que profetiza no es un autómata. El Espíritu Santo lo tomó y lo llevó y lo... No, dice que el espíritu, y eso es lo que dice en ese pasaje, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Supongo que lo recuerdan, ¿verdad? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y eso quiere decir, no es que nosotros vamos a manipular al Espíritu Santo, sino que tampoco el Espíritu Santo va a forzarnos a violar el orden que el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está indicando que desea, decentemente y corta. Hay un momento para cada cosa y el profeta puede y debe discernir el momento en que puede y debe ejercer ese don, según el Señor también le revele. El don de lenguas. Estamos conscientes, hermanos, de que el don de lenguas es un tema polémico, un tema quizás de toda la vida. Siempre ha generado diferencias, siempre ha generado polémica. Yo me crié en un hogar cristiano y toda la vida no recuerdo un momento en el que no haya habido esa tensión entre el mundo carismático y el mundo cristiano que no comparte todas las doctrinas de los hermanos carismáticos. Pero ¿qué es el don de lenguas? Es el estado en que una persona habla a Dios en un lenguaje extraño sin la participación de su entendimiento. Constituía un medio místico de comunión entre el espíritu del hermano que tenía el don y de Dios. Puede ser de edificación para la colectividad si dicha persona u otra persona presente tiene también el don de interpretación. En el caso del don como idiomas, el propósito es llevar mensaje de Dios en el lenguaje nativo de los oyentes, como ocurrió en Hechos 2. ¿Cuál es la clasificación de los dones? Lo que pasa es que hay en la palabra, la mayoría de los estudiosos, de los teólogos, están de acuerdo, aunque no todos, pero la mayoría, una buena parte, está de acuerdo en que hay dos tipos de lenguas en la palabra. Las lenguas que se hablaron en Hechos 2, en Hechos capítulo 10 y capítulo 19, que son las únicas tres partes en Hechos donde se menciona el don de lenguas, son idiomas. Acuérdense que en Hechos 2, cuando Pedro predicó, se derramó el Espíritu Santo. Ellos decían, pero ¿cómo los oímos a ellos hablar en el lenguaje de cada uno de nosotros? De manera que eso está claramente establecido, que eran idiomas. Sin embargo, las lenguas que aparecen en 1 Corintios no parecen ser idiomas, según están de acuerdo una buena parte de los teólogos, sino que parecen ser una lengua extraña que necesitaba de un don especial para poder traducirla. Y dice el apóstol Pablo que habla aunque ahí puede haber algo de
de sarcasmo en lo que él dice, lo vamos a ver más adelante. Dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque Dios solamente es el que le puede entender. Pero está bastante claro, si uno comienza a analizar las características de cada una de las lenguas, de que todo parece indicar que el lenguaje de Corintios, las lenguas como don, no eran un lenguaje humano. No era que ellos hablaban inglés o en francés o en árabe o en otro idioma de la época, sino que hablaban en una lengua extraña. En Primera de Corintios habla de lenguas angelicales y pudiera referirse al mismo fenómeno. La historia de la iglesia post-apostólica, o sea, después de los apóstoles, el fenómeno de la lengua no es algo muy común. Los primeros 500 años de la iglesia prácticamente no se dio el fenómeno de la lengua, excepto en una herejía que se llamó montanismo. Después, en el 1700, aparecieron algunas corrientes perdón, hermanos, aparecieron algunas corrientes y en algunos momentos en el siglo XVIII, a final del siglo XIX, perdón, 1800 y pico, los anabaptistas, los albigenses, un pastor escocés de apellido Irving, otra corriente de los cuáqueros también, tuvieron algunas manifestaciones que involucraban el ejercicio al estilo carismático del don de lenguas. Pero si no es sino hasta el siglo XX que con el movimiento carismático comienza de nuevo en gran medida, ¿no? Con una fuerza ya más importante a presentarse el tema del don de lengua. No quiere decir que los padres apostólicos no lo mencionaran en algún momento, pero lo mencionaban muchos de ellos como algo que realmente no estaba vigente en la época, en sus respectivas épocas. ¿Cuál es la importancia del don de lenguas? Importancia comparativa hemos puesto. El examen del texto nos muestra que si usted analiza 1 de Corintios 12, 13 y 14, el examen de ese texto nos muestra que Pablo se preocupa por ensalzar el valor de la profecía, definida como el anuncio inteligente y espiritual del mensaje recibido de Dios por encima del don de lenguas. Pese al provecho que estas personas pudieran rendir, que este don pudiera rendir en la esfera, piensan algunos, de la devoción privada. Diferencias doctrinales alrededor del don de lenguas. Yo decía al principio que hace un momentico que el don de lenguas genera mucha polémica. ¿Por qué? Porque la teología carismática ha asumido una serie de premisas, ha interpretado la palabra de una manera en que ha generado diferencias con relación a una buena parte, a la otra parte, vamos a decir, del mundo protestante. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay diferencias relacionadas con la vigencia del don de lengua. Eso lo mencionamos ahorita. Hay diferencias sobre la vigencia, o sea, ¿está vigente el don de lenguas en esta época o no está vigente? Hay quienes piensan que sí, los continuistas, y hay quienes piensan que no, los cesacionistas. Hay diferencias doctrinales sobre la relación que tiene el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia mediante la cual cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es incorporado, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Yo estoy consciente de que no todos los hermanos, aún quizás de nuestra propia iglesia, piensan eso, porque por la influencia de la teología carismática, muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior. Sin embargo, en la teología conservadora protestante, el bautismo del Espíritu Santo se da en el momento que usted cree y usted es incorporado a la familia de Dios. Y lo que se da después, que los hermanos carismáticos mencionan como bautismo en la teología conservadora protestante, es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, usted es bautizado en el Espíritu Santo
cuando usted cree. En ese momento el Espíritu Santo viene a su vida, pero usted no necesariamente es llenado, usted no es rebosado con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que es solicitado en la palabra. Más de una vez el apóstol nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, pero no hay ningún mandato de ser bautizado en el Espíritu Santo, porque eso se produce en el momento de la conversión genuina, por supuesto. Pero estamos conscientes de que hay teologías, la teología carismática, y aún dentro del mundo no carismático, de otras corrientes cristianas, pues también es un tema que es polémico. Hay diferencias sobre si el don de lengua guarda relación con una mayor espiritualidad. ¿Son más espirituales los hermanos que hablan en lenguas? El don de lengua implica que usted tiene una posición especial, que usted es más espiritual, que usted es más consagrado que otros hermanos que tienen otros dones. Eso no es necesariamente así. La experiencia demuestra que, y si incluso nos podemos ir a Corintios, el apóstol Pablo elogia a los corintios porque tenían muchos dones, incluyendo el don de lenguas. Sin embargo, les critica porque ellos son carnales. Los critica por ser carnales. De manera que en ninguna parte vemos que hay una relación especial, don de lenguas, mayor espiritualidad, mayor consagración, por encima de otros dones. La consagración la da el estudio de la palabra, la perseverancia, la obediencia a Dios, y usted puede tener el don de lenguas, o no tenerlo, pero eso no involucra necesariamente una mayor espiritualidad. Pero es algo muy común y muy buscado, y quizás los mismos hermanos de Corintios y los hermanos modernos buscan en esos contextos carismáticos de pentecostales. Es una idea que es muy común, y eso empuja a la gente a querer tener el don de lenguas, una cosa que es repartida por el Espíritu Santo a quien Él quiere y cuando Él quiere. Quieren tenerlo porque se les enseña de manera directa o indirecta que ese don implica que tú estás en una posición superior de espiritualidad. Y hay diferencias también, hermanos, sobre si ese don es algo que debe manifestarse en todos los creyentes o si es solamente algo que va a suceder en algunos creyentes. Yo creo que la palabra es clara, el apóstol Pablo es claro en que el Espíritu Santo, Dios da los dones y los reparte como Él quiere y a quien Él quiere. En ninguna parte se nos dice que nosotros podemos escoger el don que nosotros queramos, que nosotros podemos solicitar el don que queramos. Quizá no esté mal que usted le diga, Señor, yo quiero tal o cual don, pero no hay una enseñanza específica de que debemos hacer eso, sino que Dios va a repartir los dones según Él lo considere mejor para el crecimiento, el beneficio de la grey, de la iglesia en la que usted está, del contexto, del momento y de la congregación en la que usted está. En realidad, que lo que debemos pedir al Señor que nos revele cuál es el don, si no lo sabemos, que Él tiene para nosotros, y que lo ejerzamos de la manera más consagrada que podamos. Algunos aspectos a considerar, hermanos, sobre el don de lenguas. Quizá no nos queda mucho tiempo, pero ya tampoco nos falta mucho material. Pero me avisas cualquier cosa, Eric o Alexandra, pero voy a continuar, por lo menos con esta parte, hasta que ustedes me den el Adelante. Ok. Algunos aspectos a considerar sobre el don de lenguas. Es importante, tomando en cuenta, hermanos, y es lo mismo que pasaba en la iglesia de Corintios, se le estaba dando una excesiva importancia a este don.
No es que no sea importante, no me malinterprete, pero había un problema con el don de lenguas. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que dedicar 3 capítulos a hablar sobre el tema de la profecía y del don de lenguas, sobre todo 2 capítulos, en los cuales se concentra mucho en ese tema. Pero, ¿cuál es la realidad? El don de lengua solamente se menciona, en toda la Biblia, solamente se menciona en el libro de Hechos y en Primera de Corintios. Se menciona en Marcos, porque en Marcos 16 habla de que hablarán nuevas lenguas, pero ese pasaje de Marcos 16, 19, si mal no recuerdo, es un pasaje que la mayoría de los eruditos bíblicos tienen sus reservas, vamos a decirlo de esta forma, porque no está en los manuscritos más antiguos que se conocen del Nuevo Testamento. Entonces muchos ni siquiera lo toman en cuenta porque entienden que eso fue algo que se añadió posteriormente, aunque está en nuestras Biblias, en muchas de nuestras Biblias. El silencio sobre ese tema en todas las epístolas, aparte de Primera de Corintios, es significativo. Por eso que esos escritos, es decir, las epístolas, constituyen la expresión inspirada y autorizada de las doctrinas y de las prácticas de las iglesias que fundaron los apóstoles. Si el don tuviera la importancia que algunos quieren concederle en nuestros tiempos, tal omisión resultaría inexplicable. Si el don de lengua tuviera esa preeminencia, esa importancia tan grande que algunos hermanos le quieren aportar, pues cabe preguntarse por qué no se repite esa enseñanza, por qué no la trataron los apóstoles en otras epístolas, por qué no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Otra característica, otro aspecto a considerar es que se coloca al final de las listas de los dones, lo que podría implicar, según muchos estudiosos, que su menor importancia. O sea, aparece siempre al final de las listas y eso es considerado importante. El apóstol Pablo, aunque lo valida, le resta importancia en comparación con el don de la profecía y condiciona su uso a que haya una interpretación que lo haga inteligible, es decir, que se entienda cuál es el mensaje que se está dando a través del don de lenguas. El mismo apóstol parece sugerir en 1 Corintios 13 que sería un don temporal. Dice en 1 Corintios 13 que se acabará la profecía y que cesarán las lenguas y la ciencia. Entonces eso sugiere a muchos teólogos que el don de lengua iba a ser un don temporal, que no iba a tener una vigencia permanente en la iglesia. El fenómeno de la glosolalia, que es como se llama el don de lenguas, las lenguas, glosolalia, existe en religiones paganas, en muchas religiones paganas, y es ponderado también como un fenómeno psicológico, mental, que es objeto de estudio de la ciencia. El pastor lo mencionó los otros días, creo, adelantó algo, pero eso es verdad. La realidad es que otras religiones paganas, incluyendo religiones que existían en la época neotestamentaria, se daba un fenómeno muy similar al don de lenguas. Un hablar en un lenguaje desconocido, en una jerga que no era posible entender. Sabemos, hoy se sabe que, por ejemplo, en la religión musulmana se da el fenómeno de lenguas, se da entre los faquires de la India, se da en el ocultismo, que sabemos que tiene un origen satánico, así como las religiones paganas también, y se da en el ocultismo, mencioné, en religiones paganas de la India, de África, varias religiones y sectas, religiones paganas africanas, tienen el fenómeno, o un fenómeno muy similar al don de lenguas. Eso ha llevado a que algunos expresen que el don de lenguas o las lenguas como tal pueden tener varios orígenes, que no es solamente el don de lenguas genuino que menciona el apóstol Pablo, sino que puede tener un origen satánico, un origen demoníaco, porque el enemigo puede
falsificar el don de lenguas, y eso ocurre, como dije, en las religiones paganas y en el ocultismo. El fenómeno de las lenguas, algunos estudiosos dicen que puede ser el producto de una conducta aprendida. En algunos círculos pentecostales carismáticos se acostumbra a enseñar y a inducir el don de lenguas. Una cosa totalmente absurda. Pero ¿cómo usted le va a enseñar? No, y se dan unos cursos, unos talleres. Hay un señor, Charles Hunter, y otra persona que en el mundo carismático daba unos cursos para enseñar a la gente a hablar en lengua. Uno se pregunta, un don hay que enseñarlo, hay que inducirlo, hay que motivarlo. Por eso muchos hablan de que es una conducta aprendida y se han hecho estudios importantes sobre ese tema. Esos materiales se los voy a mandar. Otros piensan que ya en el punto de vista psicológico, que el fenómeno de las lenguas puede ser inducido de manera psicológica. Y ahí entran varios temas que manejan pues los psicólogos, los psiquiatras, que tienen que ver algo que se llama automatismo motriz, estado hipnótico, la sugestión, la catarsis psíquica, la psique colectiva o psicosis colectiva, la inducción a la renuncia pasiva del control voluntario, que es algo que en algunos círculos carismáticos se promueve para tratar de hablar en lengua, y es como borra la mente, tú tienes que no pensar en nada, tú tienes que renunciar a todo y rendirte a la influencia para que entre en ti eso que te va a hacer hablar en lengua. Y eso es peligroso, hermanos, porque eso abre ventanas en algunos casos para que entren demonios o entren influencias que no son las que queremos. No estamos diciendo que el don genuino de lenguas no exista, sino que puede ser falsificado, y es falsificado según se ha visto y se conoce por estudios y por experiencia. Esto es un extracto de un libro que se llama El Espíritu. Quizá ya alguno lo ha leído en el tiempito que lo tengo en pantalla, que dice, lea corrido los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, a fin de que usted tenga el impacto total de la discusión que Pablo presenta sobre los dones carismáticos. Y luego pregúntese, ¿escribió él, o sea, el apóstol Pablo, estos capítulos para estimular a todos los corintios a buscar el don de lenguas? Por más que forcemos la imaginación, este pasaje o estos pasajes, o sea, del 12 al 14, nunca podrán ser considerados como la apelación de Pablo a los no glosolalistas de Corintios, es decir, a los que no hablaban en lenguas, para que se pusieran en onda y hablaran en lengua. Más bien, fue su apelación urgente a los glosolalistas, o sea, los que hablaban en lenguas, para que se calmasen, Al leer estos capítulos de Primera de Corintios, sin una idea preconcebida, puede sacar a alguien la conclusión de que el apóstol trata de estimular a cada hermano a que busque el don de lenguas. Pregunta el autor. ¿Alguien puede sacar la conclusión que el apóstol le está tratando de estimular a que se busque el don de lenguas? ¿No será más bien que procura dar prioridad a otros aspectos del culto? Eso está en Los dones del Espíritu y el don de lenguas de James D. Crane y Cecilio McConnell. Características del don de lenguas. Dice algunas características, hermanos. Estamos viendo algunas consideraciones, ahora vamos a ver algunas características a la luz de Primera de Corintios. Dice, el que habla en lengua no le habla a los hombres, dice el apóstol Pablo, sino a Dios, pues nadie le entiende, mas en el Espíritu habla misterios. Eso yo mencionaba ahorita, que eso el apóstol lo dice así. Algunos autores entienden que eso el apóstol lo dice en un sentido como de sarcasmo, ¿verdad? Porque no quiere decir que no haya un mensaje y que el mensaje sea solamente para Dios,
sino que si no hay interpretación, es como si solamente fuera para Dios, porque nadie le va a entender, porque en el Espíritu se habla misterios. Por eso Pablo hace énfasis en que tiene que haber una interpretación para el ejercicio colectivo en público del don de lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Eso lo dice el apóstol Pablo. A sí mismo se edifica. Sería bueno, escribe un autor, razona Pablo que en cuanto a su propio bien espiritual todos hablasen en lenguas. Pero eso no edificaría para nada a la iglesia. Si no existiese la posibilidad de la interpretación, lo que acabamos de decir, eso está en 1 Corintios 14, del 5 al 6. Y se aclara, el apóstol aclara, mediante una serie de ilustraciones que se adelantan en los versículos 7, 8, 10 y 11. El entendimiento de quien ora en lenguas queda sin fruto. En el 1 Corintios 13, 14, lo que señala la pasividad de la inteligencia. Este aspecto místico del don que prescinde del entendimiento se menciona también en 1 Corintios 14, 21. Como címbalo que retueña, címbalo que resuena, lo que señala la pasibilidad de la inteligencia. Es decir, el apóstol Pablo menciona que el que ora en lenguas, su entendimiento queda sin fruto. Si no hay una interpretación de él, si la misma persona no tiene el don de interpretación o hay otra persona, el entendimiento de la persona no participa en el don de lenguas. Es dado como una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. No a los creyentes, sino a los incrédulos. En 1 Corintios 14, 22, el apóstol dice que es señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sin embargo, en el versículo 23, dice que el ejercicio incontrolado del don en la congregación daría la impresión de locura a cualquier visitante no creyente. Ustedes recuerdan, estoy parafraseando, que el apóstol dice que porque el don es dado como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Eso lo dice textualmente. Pero después dice en el próximo versículo que es señal, que no es señal para los incrédulos, sino para los conversos. Ahí hay una contradicción que la vamos a ver aquí en este slide. Parece haber una contradicción entre la declaración de los versículos 21 y 22 y las consideraciones de los versículos 23 al 25, ya que en el primer lugar Pablo declara que las lenguas son una señal para los incrédulos, mientras que después indica que las lenguas no podrían hacer más que confundir al inconverso que entrara casualmente en una congregación. Por un lado, Pablo dice que son una señal para los incrédulos. Sin embargo, en el otro versículo dice que si entran a la congregación van a pensar que ustedes están locos y lo oyen ganando el lengua. Entonces ahí hay como ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Aquí hay una contradicción. Miren, ese es un pasaje bastante difícil de interpretación complicada. Hay varias opiniones sobre cómo interpretar esa contradicción del apóstol Pablo. Una de las maneras de interpretarlo, de las posiciones, es que la clave para entender ese pasaje está en Isaías 28, en el versículo 28, 11 de Isaías, que el apóstol Pablo lo cita en el versículo 21. Y ese versículo 21 dice, lo puse en la versión en lenguaje actual, dice, pues bien, si ustedes, eso está hablando Isaías, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Traducción en lenguaje actual. En el contexto de ese pasaje, cuando Isaías lo menciona, se dirige a los incrédulos de Jerusalén, quienes rechazaban sistemáticamente los mensajes proféticos que pronunciados, el mensaje que daba el profeta, con la intención de que ellos volvieran al arrepentimiento y a la sumisión al pacto. Entonces, bien, dice el Señor, ya que no habéis querido escuchar mi palabra,
pronunciada claramente en vuestra lengua materna, tendréis que escuchar una algarabía de lenguas desconocidas, que serán las de los soldados de las filas de vuestros enemigos, los asirios, que ocuparán esta ciudad como instrumento de mis juicios. Es decir, el profeta le dice a los incrédulos, a Jerusalén incrédula, que como no oyeron el mensaje de Dios a través del profeta, van a tener que oír el mensaje de los asirios cuando ellos sean ocupados por ellos. Como instrumentos de mis juicios, dice al final. Tengamos en cuenta, dice el intérprete, que Pablo no dejaba nunca de preocuparse por la incredulidad de sus compatriotas judíos, lamentando los tristes resultados de esa incredulidad. De modo que el apóstol Pablo piensa aquí en los incrédulos de su nación, que siempre pedían señales. Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pablo al principio de Corintios, que los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. El intérprete entiende que Pablo, al hacer esa mención y decir que las lenguas eran una señal para los incrédulos, lo está diciendo en relación a los judíos. En aquella época, los judíos, al ver esas señales, tenían que admitir que se producían señales entre las filas de los nazarenos, de los seguidores de Jesús. Entre otras señales, la de lenguas. Sin embargo, no obstante eso, sin que sacaran ellos la debida deducción de que se trataba de una obra del Espíritu Santo, que ellos rechazaban sistemáticamente y persistieron en sus caminos hacia los juicios que pronto habían de caer sobre su nación. Así que hemos de entender, que si se fuera a decir de otra manera, que dijera lo siguiente: así que el don de lenguas es dado para señal, no a los creyentes, sino a los que no creen, de entre los judíos. Si consideramos los versículos 22 y 23 como un inciso en el que Pablo piensa en sus compatriotas incrédulos, comprenderemos que en los versículos que tenemos delante, en el 23 y los siguientes, el apóstol vuelve a recalcar el efecto práctico del abuso del don de lenguas en la iglesia de Corintio. Y piensa en la iglesia, se imagina la iglesia reunida, en el caso extremo de que todos los hermanos con el don de lengua estén hablando al mismo tiempo y que insistieran en usarlo a la misma vez en la congregación. Esto es una de las interpretaciones, me parece bastante plausible, pero el autor lo que dice es que esa primera parte del versículo 22, Pablo se está refiriendo a la señal que representaba la lengua para el pueblo judío, relacionándola con aquella señal de Isaías. Y como el judío le gustaban las señales, bueno, aquí tienes tu señal. Y ciertamente, hermano, las lenguas eran una señal para el pueblo judío. Además de esto que dice este autor, era una señal de que había una nueva dispensación en la que la relación con Dios no iba a ser solamente para ellos, sino que iba a tocar a todas las naciones. Y hablar en lenguas, ya viendo las lenguas como idiomas, era una señal clara de que esto no es solamente para ustedes, sino que yo voy a esparcir esto por todas las naciones y la bendición será para todas las naciones. Ya estamos terminando, hermanos. Conclusión. La IED y el don de lenguas, porque me imagino que eso estará en la mente de nosotros. Estamos conscientes de que somos una iglesia diversa, hermanos, y que puede haber diferentes opiniones sobre este tema. La IED, como pongo aquí, es una iglesia de orígenes diversos. No somos un concilio totalmente homogéneo. Acuérdense que, para los que no lo saben, quizá haya hermanos nuevos, la Iglesia Evangélica Dominicana es el producto de un trabajo conjunto en el país por los principios por los años 1920, 1922, de 3 congregaciones, que eran la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Hermanos Unidos. Esa congregación Hermanos Unidos luego desapareció y se unió a la Iglesia Metodista y se convirtió en la Iglesia Metodista Unida.
De manera que la Iglesia Evangélica Dominicana tiene esa particularidad de que no es una iglesia totalmente homogénea ni en sus prácticas ni en todas sus posiciones doctrinales. Eso tiene sus desventajas, es algo curioso, pero también tiene sus riquezas. Si lo miramos de todos los aspectos positivos que tiene a veces esa unidad que tenemos en la diversidad. Y agregarle, hermano Ezra, y disculpa que te interrumpa también, Sí. otras dos, la moraviana y la menonita, para que se tenga Sí, sí, una idea sí, de toda esa, de esa diversidad a la que tú te refieres. sí. Gracias, Eric, gracias. Es cierto. La iglesia moraviana se unió posteriormente, ya en los años 60, a la iglesia evangélica dominicana, y las iglesias wesleyanas de Samaná también pues entraron y se unieron a la iglesia evangélica dominicana, y todas trajeron sus aportes, trajeron su riqueza doctrinal, sus diferencias, sus particularidades, son parte de esa riqueza, de esa diversidad de nuestra iglesia. En sentido general, eso no quiere, la iglesia evangélica dominicana está tratando porque de definir, ¿verdad? De tener y como yo decía al principio, y eso llegará a un momento en que tendremos un manual de doctrina donde la gente pueda conocer mejor toda esa diversidad. Lo que tendremos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta diversidad, verdad? Porque hay que administrarla. Sobre el don de lenguas, en sentido general, en la Iglesia Evangélica Dominicana no se habla ni se hace mucho énfasis en algunos dones, sobre todo esos dones espectaculares, sanidades, milagros, lenguas, profecía, en ese tipo de profecía. No los promovemos, pero tampoco los restringimos ni los prohibimos. En nuestra iglesia, como he dicho, hay mucha variedad. Hay iglesias, congregaciones donde eso casi ni se menciona, está un poco vedado. Sin embargo, hay otras iglesias nuestras donde son más carismáticos y son más abiertos a esas cosas. Hay pastores y hay miembros, y quizá todos conocemos miembros que hablan en lenguas, que han hablado en lenguas o que hablan en lenguas, y que profetizan a la usanza parecido a ese don neotestamentario. Y digo parecido porque no es exactamente igual, porque ese don tenía un propósito muy específico de doctrinal en esa época, que no había el Nuevo Testamento. Pero esas manifestaciones no son lo más común en nuestra denominación. Somos flexibles, no somos dogmáticos en esas cosas, respetamos el hecho de que hay una realidad. Y es que en el caso específico del don de lengua, el don de lengua existe. Yo conozco personas que hablan en lengua y que por su testimonio de vida y porque uno la conoce bien, uno no va a pensar nunca que haya algo extraño y algo que no venga de Dios. Ahora, la naturaleza del don de lengua, las especificidades, el por qué, el cómo, eso es algo que Dios y la persona lo saben. Hay que discernir, no todo lo que oímos y que oigamos es don de lengua y lo vamos a probar y lo vamos a, ¿verdad? a validar. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento porque hay mucha falsificación, hay mucho espectáculo, hay muchas cosas por ahí que yo en lo personal pienso que no me parece que sean un don genuino, pero Dios no está, y con estos términos, Dios no está atado a este tema de que si somos cesacionistas o somos continuistas. Yo pienso que Dios es soberano y aunque nosotros pensemos que algún don puede no tener vigencia por una serie de razones teológicas, bíblicas, lo que sea, ¿quién dice que Dios no puede en un momento específico, por una situación particular, por una necesidad, en su soberana voluntad, dar un don y ejercitar un don en la iglesia? Eso yo creo que no me atrevo a decir, a poner esa camisa de fuerza, decir, oh, no, eso no existe, ya eso no es válido. Hasta aquí